Científicos construyó el arma de guerra más vanguardista del momento. Para luchar contra el fascismo, liberaron toda la potencia del átomo. La excelencia teórica se unió con el esfuerzo de la ingeniería para crear una pesadilla ética, la bomba atómica. A continuación, el Proyecto Manhattan. Construcciones vanguardistas. A las 5:30 de la mañana del 16 de julio de 1945, científicos y dignatarios aguardaban la detonación de la primera bomba atómica en una árida zona del desierto de Nuevo México, conocida apropiadamente como Jornada del Muerto. Incluso hicieron apuestas sobre la potencia que podría liberar su creación. Pero lo que muchos se preguntaban era sencillamente si el arma llegaría a funcionar. En cualquier caso, algo era seguro. Si la bomba atómica hacía explosión, el mundo jamás volvería a ser el mismo. Esta historia es la gran tragedia del siglo XX. Y si tuviera que resumirla en una frase sería la siguiente. El género humano inventa el modo de autodestruirse. Para ello, científicos, ingenieros y el ejército colaboraron en una iniciativa que recibió el nombre de Proyecto Manhattan. En tan solo 2 años, construyeron un complejo industrial con ramificaciones en todo el país, que rivalizaría en tamaño con el de la industria del automóvil. Con el fin de fabricar combustible para la bomba, levantaron la 5ª ciudad más grande del estado de Tennessee, que consumía 1/10 parte de la energía eléctrica que se producía en todo Estados Unidos. Los constructores de la bomba invirtieron más de 1.500 millones de euros para efectuar la primera explosión atómica fabricada por el hombre, tan solo 28 meses después de que los científicos pisaran por primera vez el laboratorio de las instalaciones del Proyecto Manhattan en Los Álamos, Nuevo México. Sin embargo, aquella mañana de julio de 1945, muchos de los físicos más destacados del mundo volvían la mirada ansiosamente hasta el perímetro donde tendría lugar la prueba, 320 kilómetros al sur de Los Álamos, esperando los resultados de su trabajo. En realidad, aquella cuenta atrás había comenzado hacía 12 años, cuando muchos de esos científicos escaparon de la llegada del fascismo a Europa. La subida de Hitler al poder en 1933 constituyó una amenaza directa para los judíos europeos, en especial para los alemanes. Y casualmente algunos de los mejores científicos del país eran judíos. Gente como Hans Speidel, Edward Teller, Leo Szilard o Einstein. Uno por uno, estos científicos huyeron de Europa y se instalaron en Estados Unidos, en cuyas universidades encontraron refugio. En 1938 llegaron noticias alarmantes de Alemania. Los científicos germanos habían dividido el átomo bombardeando núcleos de uranio con neutrones que los hacían inestables. Durante la división tenía lugar una pérdida de masa que producía energía cinética. Habían descubierto la fisión y con ella abrieron la caja de Pandora. Si cada uno de esos neutrones pasa a otro núcleo de uranio y provoca una fisión, la primera fisión da lugar a más de 2 fisiones en la siguiente generación, por lo que en las sucesivas generaciones aumenta considerablemente el número de neutrones, y eso provoca una reacción en cadena explosiva. Si 2 masas de uranio altamente fisible en forma de esfera y receptor pudieran unirse con la velocidad suficiente en el interior de una bomba, el resultado sería una reacción en cadena cuya fuerza explosiva iría aumentando de forma exponencial. Las implicaciones del descubrimiento de la fisión del uranio serían obvias para los científicos de la Alemania nazi, y aquello aterrorizaba a Leo Szilard, un físico de 40 años que había emigrado de Hungría. Szilard, que conocía el funcionamiento de la maquinaria política, quería advertir al presidente Roosevelt, pero sabía que carecía de la influencia necesaria para hacerlo. Imaginen que se presentaran en su despacho varios hombres con un fuerte acento extranjero, afirmando haber encontrado la forma de construir una bomba no más grande que una normal, pero capaz de volar una ciudad. Cualquiera hubiera pensado que estaban locos y los habrían echado. Szilard escribió una carta al presidente y se buscó un importante aliado para que la firmara, Albert Einstein. El húngaro, que no conducía, pidió a su amigo Edward Teller, un destacado físico teórico, que le llevara hasta la casa de verano de Einstein, en Long Island.
Einstein leyó lo que había escrito Leo Szilard. Hizo un par de preguntas al respecto, dijo, sí, y firmó. El 11 de octubre de 1939, como respuesta a la carta que Einstein y Szilard le escribieron para prevenirle, el presidente Roosevelt constituyó el Comité Consultivo sobre Uranio. Sin embargo, el dirigente no situó entre sus prioridades aquel nuevo descubrimiento, aún incierto, pues copaba toda su atención una guerra mundial que había empezado hacía 2 meses. Uno de los últimos refugiados de dicha guerra, el físico de 37 años Enrico Fermi, escapó por los pelos del conflicto con su esposa Laura, que era judía. Aprovecharon un viaje a Suecia para recoger el premio Nobel y desde allí huyeron a los Estados Unidos. Las autoridades fascistas de la Italia de aquel momento ignoraban que no pensaban regresar. En Colombia, Fermi abordó junto a Leo Szilard el primer obstáculo para la creación de la bomba: la cuestión de si en un reactor de uranio podría inducirse una reacción en cadena sostenida. Sin la duplicación sucesiva de la potencia de la reacción en cadena sería imposible construir una bomba. Fermi era uno de los pocos científicos brillantes tanto en el ámbito teórico como en el práctico. Le encantaba ensuciarse las manos. Leo Szilard, en cambio, era su antítesis. Por lo general dormía hasta tarde y para refrescarse las ideas se sumergía en una bañera. Pero ni siquiera mientras estaba en su bañera, Szilard olvidaba la competición que debían ganar y el esfuerzo que estaban realizando los germanos para crear una bomba. Así pues, convenció a los científicos estadounidenses, cuya comunidad operaba con total apertura, de que censuraran sus propios documentos para evitar ayudar sin darse cuenta a los alemanes. Cuando el proyecto de bomba estadounidense daba sus primeros pasos experimentales, la noticia de que el Instituto Kaiser Wilhelm de Berlín había comenzado a realizar investigaciones activas sobre el uranio conmocionó a la comunidad científica norteamericana. Tendría que producirse un desastre para que el presidente tomara medidas decisivas, pero ese desastre no estaba muy lejos. El 7 de diciembre de 1941, el ejército japonés atacó Pearl Harbor. Los nipones hundieron 19 buques de guerra estadounidenses y mataron a más de 2.000 soldados. Al día siguiente, Estados Unidos declaró la guerra a Japón. La Segunda Guerra Mundial dejó de ser un conflicto exclusivamente europeo. La entrada de Estados Unidos en la guerra resucitó su por entonces moribundo proyecto de bomba atómica. El presidente Roosevelt aprobó la producción del arma y traspasó el programa nuclear al ejército. El general de brigada Leslie R. Groves, un experto ingeniero y administrador, fue el elegido para dirigir el Manhattan Engineering District, nombre que recibió el proyecto porque inicialmente su sede se encontraba en Nueva York. El general Groves acababa de terminar de construir el Pentágono y le disgustó mucho que le asignaran el proyecto Manhattan, nombre por el que terminó conociéndose la iniciativa. Estaba seguro de que era un despilfarro, de que jamás podría hacerse algo así. Sin embargo, en la Universidad de Chicago, Szilard y Fermi ya estaban dando los primeros pasos para demostrarle a Groves que se equivocaba. Su objetivo era probar que el proceso de fisión podía utilizarse provocando una reacción en cadena sostenida en uranio. Los dos científicos construyeron el primer reactor primitivo en una pista de squash situada bajo las gradas del estadio de fútbol de la universidad. El reactor consistía en una pila de la que se podía iniciar y controlar una reacción de fisión. Lo hicieron amontonando capas de grafito e incrustando en ellas bolas de uranio para que cuando los neutrones empezaran a desplazarse por el material, el grafito los frenara. De ese modo, colisionarían con el uranio y liberarían más neutrones, que continuarían el modelo de reacción en cadena. Este logro momentáneo, solo detectable por un contador Geiger, significaba que el proceso de fisión podía ser sostenido. Era posible liberar energía nuclear de forma controlada como en un reactor, o con resultados absolutamente cataclísmicos, como en una bomba. Era una locura. Si juntabas un puñado de uranio con grafito, aquello cobraba vida. El proyecto de la bomba comenzó a avanzar a toda máquina. Y el primer escollo con el que se topó fue la falta de un combustible apropiado. La fisión se produce más fácilmente en un raro isótopo del uranio, el uranio 235, y sucede de forma natural con un ratio de 1/39 en su gemelo menos útil, el uranio 238. El problema